in nomine veritatis mendacia efferimus. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Escéptico Aséptico. En esta ocasión retomaremos el tema anterior y por lo tanto hablaremos de la segunda parte de las revoluciones burguesas. Esto es, acerca de las revueltas y los grandes cambios políticos. Pero antes de entrar de lleno en las revoluciones burguesas, veamos cómo era el orden medieval. En primer lugar, el poder del rey sobre la población es considerado como un poder otorgado a través de mandato divino. En este sentido, la Epístola de los Romanos de San Pablo establece al menos 4 sustentos filosóficos y teológicos para este poder. San Pablo dice en primer lugar, la potestad, el poder político, emana directamente de Dios. En segundo lugar, dice, la desobediencia al poder establecido es desobediencia a Dios. En tercer lugar, los detentadores del poder político son ministros de Dios. En cuarto lugar, el fundamento de los impuestos es el poder divino. Como podemos darnos cuenta, en el orden medieval, siguiendo estas ideas cristianas, religiosas, católicas, los gobernantes son considerados como gobernantes por derecho legítimo, por derecho divino. Esta legitimación se lleva a cabo dentro de todo el imaginario religioso. Mientras que los filósofos que se opusieron a estas ideas, combatían básicamente la idea de que el poder político emanara directamente de Dios. Para ellos emanaba del pueblo. Como pudimos ver en el video anterior, la desobediencia no era una desobediencia a Dios, era un derecho legítimo que los pueblos tenían ante los gobiernos injustos. Finalmente, los ministros políticos no son considerados como ministros de Dios, son considerados como ministros seculares, que obtienen su poder gracias a la voluntad popular. Y finalmente, el fundamento de los impuestos tampoco es Dios en la era moderna, sino que va a ser esta idea de que existe una administración que pueda redistribuir justamente la riqueza. La primera revolución burguesa fue la revolución de los ingleses. Esta se llevó a cabo en el año de 1688 y se le conoce también como Revolución Gloriosa, porque fue una guerra en la que no hubo un gran derramamiento de sangre. Esta revolución se concluyó con una Carta de Derechos que estaba inspirada en los textos filosóficos de Locke. En ella se garantiza el derecho a la resistencia. En ella se considera que el pueblo inglés se rebela contra la dinastía de los Estuardo, mediante una conspiración en la que se cambia de monarquía y se da el poder a la dinastía Orange. La revolución de los ingleses puede considerarse, de hecho, como una revolución moderada, ya que no se trató de una ruptura total con el pasado, sino de un cambio progresivo, lento y gradual. Principalmente, todo esto se trataba de que el Parlamento recuperara derechos que había perdido durante el absolutismo. ¿Cuál fue la importancia de la Revolución Inglesa? La importancia fundamental a nivel legal es que en ella se establecieron por primera vez limitaciones al monarca absoluto. En primer lugar, los impuestos debían ser aprobados por el Parlamento. Por otro lado, los presupuestos personales del rey deben ser aprobados también por el Parlamento. En tercer lugar, el rey no podía reclutar ni mantener un ejército en tiempo de paz sin el permiso del Parlamento. Por otro lado, las elecciones parlamentarias debían ser libres, esto lo debería asegurar la monarquía, y finalmente las palabras de los parlamentarios no podían obstaculizarse ni negarse. Como podemos darnos cuenta, se trata de un empoderamiento de la figura del Parlamento, de la figura de una institución de representatividad del pueblo frente a un poder considerado divino, considerado de legitimación religiosa como la monarquía. La segunda gran revolución del mundo moderno fue la revolución de independencia de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que los franceses y los ingleses disputaron en aquella época varias guerras alrededor del mundo para establecer su hegemonía. Una de las batallas más importantes se llevó a cabo en el norte de América, esto es en lo que hoy en día conocemos como Estados Unidos y Canadá. Los colonos americanos cooperaron con los ingleses para expulsar a los franceses, sobre todo de Canadá.
porque creían que a cambio iban a obtener la concesión de los mismos derechos que los ciudadanos británicos. Al terminar la guerra se llevaron una gran decepción, no solamente porque no se les concedieron nuevos derechos, sino que además se les impusieron impuestos sobre el papel y el té. Los ingleses crearon leyes, además de todo esto, que protegían a las comunidades nativas, obstaculizando los intereses de aquellos colonos ambiciosos que lo que pretendían era ganar tierras viajando hacia el oeste. Lo que pasó en realidad el día de la declaración de la independencia... Ha nacido una nación. Celebrémoslo como si fuera fin de año de 1799. Por favor, no destrocen mi establecimiento, señor. ¿Es que no ves, plebeyo, que acabamos de crear la democracia más importante de la Tierra? Entonces, en este contexto surgieron los grandes rebeldes. Los colonos se rebelaron a la corona británica, inspirándose en las ideas de los filósofos europeos y del iluminismo. Estos colonos no estaban dispuestos a pagar impuestos que no fuesen aprobados por un parlamento que los representase. No aceptaban entonces las condiciones de Jorge III. El Segundo Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia en 1776 basándose en un borrador de Thomas Jefferson. En él se expresan algunas de las ideas, podemos decir, más ejemplares de todo este movimiento. En este texto se dice: sostenemos como evidentes estas verdades. Los hombres son creados iguales, son dotados por su creador de derechos inalienables. Estos derechos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La tercera gran revolución de la modernidad fue la Revolución Francesa. En el verano de 1789, los franceses iniciarían uno de los procesos revolucionarios que tendrían mayor eco en el mundo moderno. Los franceses se rebelaron en ese periodo a sus condiciones de vida, se negaron a pagar los privilegios de los estamentos dominantes, instaurando un régimen de terror para asegurar la revolución. Los revolucionarios franceses estaban dispuestos entonces a llevar el iluminismo filosófico a sus máximas consecuencias, pues pretendían instaurar un régimen absolutamente racional. En el camino se atacarían las doctrinas religiosas, se eliminarían los privilegios y se pasaría por la guillotina a muchos nobles y también a muchísimos revolucionarios. Oye, Luis, el pueblo francés quiere darte las gracias por tus servicios como rey, pero no ha salido muy bien y hemos decidido hacer las cosas de otra manera. Así que... sí. Actualmente, la Declaración de Derechos que surgió a partir de la Revolución Francesa es considerada como uno de los íconos fundamentales de la Edad Moderna. Inspirándose en la Declaración Americana, los franceses redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. En ella se recogen algunas de las ideas fundamentales del mundo moderno, como por ejemplo la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley, el principio de la soberanía popular, la inviolabilidad de la propiedad privada. En ella también se establece que la función del Estado, es decir, el único motivo legítimo de su creación, es la protección de los derechos de los individuos. La Declaración es un documento que compendia la sabiduría del iluminismo, estableciendo las condiciones del mundo moderno. Concluyamos con estas notas finales. Las revoluciones que inspiraron el mundo moderno no se pueden entender sin las ideas que las motivaron. La filosofía y la política nunca estuvieron tan cerca como en aquel periodo histórico. La lógica y la ciencia se convirtieron en herramientas intelectuales eficaces para poner en duda las costumbres y las tradiciones medievales. Los pueblos oprimidos por monarcas absolutos y por un poderoso imaginario religioso se rebelarían ante su condición. En otras palabras, se harían libres. Los ciudadanos, varones, propietarios, poseían entonces derechos inalienables de los que estaban excluidos tanto las mujeres como los extranjeros.
Estas ideas prontamente se expandirían a todos los pueblos que buscaban su independencia alrededor del mundo. Muchas gracias.